La lluvia golpeaba con furia el techo de lámina del jacal, creando un estruendo desesperante que invadía la madrugada gélida de agosto. Toño Alvarado, con sus 7 años, se acurrucó aún más en el rincón mohoso donde se había escondido, sus bracitos flacos abrazando las rodillas desnudas. Su ropa raída escurría agua sucia de la tormenta que lo había atrapado en el camino de terracería, lejos de Guadalajara, donde pasaba los días pidiendo unas monedas a los transeúntes. El niño no sabía dónde había parado. Había corrido sin rumbo cuando los primeros truenos estallaron en el cielo, guiado por el instinto de supervivencia que la vida en la calle le había enseñado. Sus ojos negros, enormes en el rostro delgado y sufrido, acechaban las sombras que danzaban alrededor de los costales de maíz apilados. El jacal olía a moho y tierra mojada, un aroma que lo hacía recordar cuando tenía un hogar. De repente, un grito afligido cortó el silencio de la noche, proveniente de la dirección de la hacienda, mal visible a través de las rendijas de la madera. Toño sintió el corazón acelerarse. No era un grito de miedo o rabia, era diferente, más profundo, más sufrido. Otro grito le siguió, más fuerte y desesperado, haciéndolo temblar. Movido por la curiosidad, se arrastró hasta una hendidura mayor y espió en la dirección de los gritos. La luz de un quinqué titilaba en un cobertizo anexo a la hacienda, un lugar que parecía servir para guardar herramientas. Los gritos venían de allí, junto con una voz de mujer susurrando cosas que el viento se llevaba. Toño vaciló. Sabía que no debía estar allí, que si lo pillaban, lo iban a zurrar. Ya había pasado por eso antes. Pero algo en aquellos gritos tocó su corazón, despertando las ganas de ayudar. Tal vez porque conocía bien el dolor humano. Juntando la valentía que tenía, Toño salió del jacal y corrió hacia el cobertizo, escondiéndose en las sombras. La lluvia empapó su cabello y sus pies se hundieron en el lodo frío. Al acercarse a la ventana, vio lo que sucedía. Una muchacha estaba recostada sobre unas cobijas viejas, el rostro contorsionado por el dolor. Sus cabellos castaños se pegaban al rostro pálido, mientras sus manos apretaban un trozo de madera que alguien había colocado allí para que lo mordiera. Toño entendió. Ella estaba pariendo, sola. Los ojos del niño se abrieron. A pesar de ser niño, la calle le había enseñado mucho. Había visto partos de animales abandonados y ayudado a una gata callejera a tener gatitos. Sabía que aquella muchacha necesitaba ayuda y que algo podía salir mal. A cada contracción, la muchacha mordía la madera para sofocar los gritos, con miedo de despertar a alguien. Sus lágrimas se mezclaban con el sudor mientras luchaba sola. Toño sintió el corazón oprimirse. ¿Dónde estaba su marido? ¿Por qué nadie la ayudaba? Sin pensar, el niño golpeó suavemente la ventana. La muchacha miró, asustada. Por un instante se miraron, la muchacha en trabajo de parto y el niño huérfano empapado por la lluvia. Entonces otra contracción la dominó y ella gimió bajito cerrando los ojos. Toño no pensó más. Encontró una forma de entrar por la puerta lateral, que estaba sin seguro, y se acercó a la muchacha. Ella lo miró de nuevo con menos miedo y más desesperación. Debía tener unos 30 años, pero en aquel momento parecía una niña asustada. «No tengas miedo», susurró Toño, con la voz delgada, sorprendiéndose a sí mismo. «Yo me voy a quedar aquí contigo». La muchacha lo encaró antes de asentir. Había algo en aquel niño flaco y mojado que la calmaba. Tal vez fuera la sinceridad en sus ojos o la determinación con que se colocaba a su lado, como un guardián. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella entre una contracción y otra, intentando distraerse. «Toño Alvarado», respondió el niño, arrodillándose al lado de ella. «¿Y tú?». «Renata», consiguió decir antes de que otro dolor la atacara. En las próximas horas, Toño se quedó al lado de Renata, sosteniendo su mano cuando las contracciones apretaban y diciendo cosas que oía a las mujeres hablar en la calle.
Mojaba un paño con el agua de la lluvia que goteaba del techo para refrescar su rostro, y de alguna forma su presencia daba fuerza a la muchacha. Cuando la bebé nació, Toño presenció el milagro de la vida de un modo que nunca olvidaría. La niña no lloró en el momento, dejando a Renata desesperada. Fue entonces que algo sucedió. Cuando los ojos de la bebé se abrieron y encontraron los de Toño, ella hizo un ruidito, como un suspiro, y se quedó quieta. «Es una niña», dijo Toño emocionado. Renata sonrió, mirando a su hija y al niño que había aparecido como un ángel. «Daniela», susurró ella. «Su nombre será Daniela». Pero la paz fue interrumpida por pasos pesados que se aproximaban. Toño se aterrorizó. Alguien estaba viniendo, probablemente el dueño de la hacienda. Las pisadas pararon del lado de afuera de la puerta y una voz gruesa e irritada resonó. «Renata, ¿qué alboroto es este? ¿Por qué la puerta está abierta?» La muchacha miró a Toño desesperada, sabiendo que no podía explicar la presencia del niño sin meterse en problemas y meterlo a él. Toño sabía que su vida corría peligro si lo descubrían allí. La manija comenzó a girar y los dos contuvieron la respiración, sabiendo que los próximos segundos cambiarían sus vidas para siempre. La puerta se abrió, revelando a un hombre alto contra la oscuridad. Toño sintió el mundo derrumbarse sobre él. Don Javier Montenegro, con sus 73 años, era un hombre que cargaba el peso del trabajo duro en el rostro. Sus ojos azules, aún fuertes, examinaron el lugar antes de detenerse en la escena. Renata, sosteniendo a la bebé, y al lado de ella, un niño flaco y mojado que él nunca había visto. «Madre mía», murmuró don Javier impactado. Su mirada iba de Renata, que lo miraba con miedo, a Toño, que se encogía contra la pared. El viejo no entendía cómo su esposa había dado a luz, sin que él lo supiera, en un cobertizo y con un niño desconocido. Había bebido demasiado la noche anterior, intentando olvidar las deudas, y se había dormido en el sillón. La culpa comenzó a corroer su pecho. «Javier», dijo Renata con la voz débil, extendiendo la mano. «Ella nació, nuestra hija». El hacendado se acercó, vacilante. Cuando vio a la bebé, algo se movió en su pecho, pero luego miró a Toño, desconfiado. «¿Quién eres tú?», preguntó don Javier con la voz pesada. «¿Qué haces aquí?». Toño tragó saliva. Iba a mentir, pero algo lo hizo ser honesto. «Me llamo Toño Alvarado», dijo con la voz temblorosa. «Me estaba escondiendo de la lluvia en el jacal y oí sus gritos. Pensé que necesitaba ayuda». Don Javier evaluó al niño. Había algo en aquellos ojos que lo intrigaba, pero no confiaba fácil. «¿Y tú pensaste que ibas a ayudar?», preguntó. «Él ayudó», dijo Renata, sorprendiendo a todos. «Él se quedó conmigo toda la noche. Me dio fuerza. No sé qué habría sido de mí sin él». Sus palabras eran sinceras. El silencio se extendió, roto solo por los sonidos de la bebé. Toño permanecía pegado a la pared, queriendo huir y al mismo tiempo sintiéndose parte de aquel lugar. Don Javier luchaba con sus sentimientos. Estaba enojado por haberse perdido el nacimiento de su hija, pero no podía negar que el niño estaba allí cuando él falló. La culpa y el orgullo se mezclaban. «Renata necesita un médico», dijo él para romper el silencio. Su matrimonio era complicado, un acuerdo entre las familias cuando él ya era viejo y ella era joven. No había amor, solo respeto. «Estoy bien», mintió Renata. Sabía que don Javier solo quería huir de la situación. «Solo necesito descansar». Don Javier asintió, aliviado. «Voy a traer unas cosas de la casa. Tú», vaciló, mirando a Toño. «Tú deberías irte, muchacho. Este no es lugar para niños». Las palabras de don Javier fueron como un choque para Toño. Era siempre así. Las personas lo usaban y después lo descartaban. Ya debía estar acostumbrado, pero dolió de un modo diferente.
tal vez porque por algunas horas se había sentido útil. No, dijo Renata decidida. Él se queda. Don Javier se giró hacia su esposa sorprendido. ¿Cómo dices? Renata, no podemos adoptar a cualquiera que aparezca. Tenemos nuestras responsabilidades ahora, dijo él, señalando a la bebé. Ella es nuestra prioridad. Nadie habló de adopción, respondió Renata, aunque ya pensaba en eso. Solo dije que él puede quedarse hasta mañana. Está lloviendo mucho y él es solo un niño. Toño observaba la discusión, sintiéndose pequeño. Conocía bien aquella situación. Adultos decidiendo su destino como si él fuera un objeto. La diferencia es que, esta vez, alguien lo defendía. Daniela comenzó a llorar, rompiendo la tensión. Instintivamente Toño Alvarado se acercó y, para sorpresa de todos, la bebé se calmó, así que él comenzó a susurrar algunas canciones. El silencio que siguió era profundo y lleno de significado. Don Javier miraba la escena sin saber qué pensar. Había algo en la relación entre el niño y su hija que lo incomodaba. No era solo el hecho de que Daniela se calmara cerca de Toño. Era algo mayor, como si ellos tuvieran una conexión. «¡Qué cosa tan rara!», dijo él, más para sí mismo. «Tal vez no sea raro», dijo Renata mirando a los dos. «Tal vez sea como tiene que ser». Los días siguientes fueron tensos. Don Javier trajo comida de la casa, pero se quedaba vigilando a Toño, desconfiado. Toño, por su parte, se quedaba cerca de Renata y Daniela, ayudando en lo que podía, esperando que eso garantizara que él pudiera quedarse allí. Cuando el sol nació, todos vieron la situación con más claridad. Habían pasado por una noche que cambiaría sus vidas, pero no sabían qué vendría después. Don Javier sabía que tenía que decidir qué hacer con Toño. No podía dejar a un niño extraño allí para siempre, pero no podía ignorar lo que él causaba en Daniela. Además, Renata estaba decidida a defenderlo y eso lo dejaba incómodo. Cuando el sol invadió el cobertizo, iluminando el rostro cansado de Renata y Toño durmiendo en el rincón, don Javier percibió que su vida había cambiado. Nada sería fácil, y lo peor era que él creía que ese cambio era lo que su familia necesitaba, aunque no quisiera admitirlo. Daniela abrió los ojos y miró a Toño como si supiera que él formaría parte de su vida. Las primeras semanas después del nacimiento de Daniela fueron tensas en la hacienda. Toño podía quedarse allí por el momento, durmiendo en el jacal, pero se despertaba todos los días sin saber si tendría que irse. Don Javier observaba al niño. Cada gesto, cada palabra era analizada. El hacendado pensaba que estaba cometiendo un error al dejar a un desconocido cerca de su familia, pero no podía negar lo que veía. Daniela solo paraba de llorar cuando Toño se acercaba. No importaba si ella tenía hambre, estaba sucia o con cólicos, la presencia del niño la calmaba, y los animales también se comportaban de forma extraña cerca de él. Las gallinas, que vivían agitadas, se calmaban cuando Toño pasaba. Las vacas daban leche sin reclamar cuando él estaba cerca. Hasta Rex, el perro de don Javier, que era bravo con extraños, se hizo amigo del niño. «Esto no es normal», decía don Javier, viendo a Toño jugando con Daniela y cercado por animales. «Los niños no tienen ese poder sobre los bichos». Renata, por otro lado, veía todo de un modo diferente. Por primera vez desde su matrimonio se sentía útil. Cuidar de Daniela despertó un instinto materno que ella no conocía, y la presencia de Toño dio un nuevo sentido a su vida. Ella cuidaba de 2 niños, y eso la hacía feliz. «Él es especial, Javier», decía ella siempre que el marido reclamaba. «¿No ves? A Daniela le gusta. Los animales confían en él. Él apareció en la noche en que ella nació por algún motivo». Pero don Javier, un hombre práctico, no creía en coincidencias. Para él, Toño era un problema que tenía que ser resuelto. La hacienda ya tenía deudas de más. No podía sustentar a una persona más. La situación empeoró cuando
2 semanas después del nacimiento de Daniela, don Javier percibió que sus herramientas habían desaparecido. Luego pensó en Toño. Llamó al niño enfrente de Renata, acusándolo. «Sabía que no podía confiar en ti», dijo don Javier furioso. «¿Dónde están mis herramientas? ¿El martillo, la llave de boca, las pinzas que compré en la ciudad?» Toño se sintió devastado. Ya había sido acusado tantas veces, pero esta vez era diferente. Había encontrado algo parecido a una familia e iba a perderla por algo que no hizo. «Yo no agarré nada, don Javier», dijo Toño desesperado. «Juro por mi madre que no toqué nada». Renata miraba la escena con pena. Conocía al niño hacía poco tiempo, pero sabía que él decía la verdad. Había sinceridad en sus ojos. «Javier, tal vez guardaste las herramientas en otro lugar y olvidaste», dijo ella con cuidado. «Yo no olvido dónde guardo mis cosas», gritó don Javier. «Trabajo con estas herramientas hace 40 años y ahora desaparecen después de que este niño aparece aquí». Toño sintió las lágrimas viniendo, pero no dejó que cayeran. Había aprendido que llorar solo empeoraba las cosas. En vez de eso, enderezó los hombros y encaró a don Javier. «Si usted quiere que me vaya, yo me voy», dijo Toño con la voz temblorosa. «Pero no voy a decir que hice algo que no hice. Soy pobre y huérfano, pero no soy ladrón». La firmeza del niño sorprendió a don Javier. Esperaba súplicas, pero no esa dignidad. Renata se acercó a Toño y colocó la mano en su hombro. «Nadie se va», dijo ella, mirando al marido. «Vamos a encontrar las herramientas y cuando las encontremos vas a pedir disculpas a Toño». La tensión era tanta que podía ser cortada con un cuchillo. Don Javier no gustaba de ser desafiado por la esposa, aún más en frente de otros. Su autoridad estaba siendo cuestionada. La discusión fue interrumpida por la llegada de don Beto, vecino y amigo de don Javier. Don Beto era más nuevo, tenía una hacienda menor, pero era más rico. Había venido a devolver unas herramientas que había pedido prestadas, justamente las que don Javier acusaba a Toño de haber robado. «Don Javier, mi amigo», llamó don Beto mostrando las herramientas. «Vine a devolver sus herramientas. Disculpa la demora, pero necesité arreglar la bomba de agua y usé todo esto». El silencio tomó cuenta del lugar. Don Javier miró las herramientas que había olvidado haber prestado. Después miró a Toño, que estaba aliviado y dolido. Renata cruzó los brazos, esperando un pedido de disculpas. Yo había olvidado el préstamo», murmuró don Javier. Toño no dijo nada. Apenas asintió con la cabeza y fue para el jacal, sintiéndose injusticiado. Aún siendo inocentado, la acusación lo lastimó. Don Beto percibió la tensión e intentó hacer chiste, pero luego vio que había llegado en mala hora. Dejó las herramientas, conversó un poco y se fue, dejando la familia sola con sus problemas. En aquella noche, Toño oyó pasos que se aproximaban. Era Renata, con Daniela en el colo. Ella se sentó al lado de él en la paja, con el rostro iluminado por la luna. «Javier es un hombre bueno», dijo ella, «pero es terco de más para admitir cuando se equivoca. Él no pidió disculpas porque tiene miedo de parecer débil, pero sé que se arrepiente». Toño miraba para el techo del jacal. «Ya estoy acostumbrado», mintió. «Las personas siempre piensan que yo hice algo malo solo porque soy huérfano y pobre». «Yo no pienso», dijo Renata, «y Daniela tampoco. Mírala». Toño miró a la bebé que lo observaba. Él extendió el dedo y Daniela lo sujetó sonriendo. «¿Ves?», susurró Renata. «Ella sabe que eres especial, y yo también lo sé». Pero las palabras de Renata no apagaron la pena de Toño. La acusación de don Javier reabrió heridas y lo hizo dudar si debía quedarse allí. Los días siguientes fueron fríos entre don Javier y Toño. El hacendado se sentía avergonzado, pero no pedía disculpas. Toño se volvió más distante, evitando a don Javier. La situación empeoró cuando, 2 semanas después, un hombre apareció en la hacienda buscando información sobre un niño huérfano.
Dijo que era trabajador social y que estaba investigando la situación de un niño viviendo en condiciones precarias. Don Javier sintió que la sangre se le helaba. Si las autoridades investigaran la presencia de Toño, su familia tendría problemas. Problemas que podrían resultar en la pérdida de la hacienda y en la separación de la familia. El trabajador social se presentó como don Fidencio, un hombre de mediana edad con una carpeta llena de documentos. Hizo preguntas sobre Toño, sobre sus condiciones de vida y sobre la legalidad de la situación. Don Javier, dijo don Fidencio, necesita entender que existen reglas para estos casos. No puede simplemente adoptar a un niño sin seguir los procedimientos. Si el niño está viviendo aquí, necesitamos resolver eso pronto. Don Javier miró a Toño, que escuchaba la conversación cerca del jacal. El niño parecía pequeño, como un pajarito asustado. Por primera vez, don Javier se dio cuenta de cuánto Toño formaba parte de sus vidas, y la idea de perderlo lo asustó. La presencia de don Fidencio creó un clima de tensión. Toño oía la conversación, sintiendo que su vida estaba siendo decidida. Don Javier, por su parte, pensaba en librarse de un problema y, al mismo tiempo, sentía algo parecido a afecto paternal. Don Fidencio, dijo don Javier, el niño solo se escondió aquí durante una tormenta. No estamos burlando ninguna ley. Don Fidencio se ajustó los lentes y consultó sus documentos. Entiendo, pero recibimos una denuncia anónima sobre un niño viviendo en condiciones precarias en una propiedad rural. Es mi deber investigar y, si es necesario, llevar al niño a un lugar mejor. Las palabras «llevar al niño» asustaron a todos. Renata sintió que el corazón se le aceleraba. La idea de perder a Toño era insoportable. «¿Qué tipo de denuncia?», preguntó ella. «¿Quién haría eso?». Don Fidencio vaciló. «Las denuncias son confidenciales, pero puedo decir que alguien relató ver a un niño durmiendo en un jacal y pidiendo comida por ahí cerca». Don Javier sintió rabia. Sabía quién había hecho la denuncia: don Beto, el vecino envidioso. Don Beto siempre quiso tener lo que don Javier tenía, y desde la llegada de Toño Alvarado, vivía hablando de la situación irregular del niño. Era obvio que quería crear problemas. «Don Fidencio», dijo don Javier con la voz firme, «quiero hablar con usted a solas sobre la situación de Toño». Los dos se alejaron, dejando a Renata sola con los niños. Toño se acercó a ella con miedo. Ya había pasado por eso antes y sabía cómo terminaba, siendo llevado a un orfanato. «No te preocupes», susurró Renata abrazando al niño, «no vamos a dejar que nada te pase». Pero Toño ya había aprendido a no confiar en las promesas de los adultos. Por más que Renata lo protegiera, ella era solo una mujer. Si don Javier quería que él se fuera, no habría nada que hacer. La conversación entre don Javier y don Fidencio duró más de una hora. Don Javier explicó cómo Toño había llegado, cómo había ayudado en el parto de Daniela y cómo los animales se comportaban de forma extraña cerca de él. «Es una situación bastante peculiar», dijo don Fidencio, anotando todo. «Pero el niño necesita cuidados y educación. No puede vivir en un jacal para siempre». «¿Y si lo adoptáramos?», preguntó don Javier, sorprendiéndose a sí mismo. No había planeado decir aquello. Don Fidencio enarcó las cejas. «Don Javier, usted tiene 73 años y su esposa 30. Acaban de tener una bebé. ¿Está seguro de que quieren tener otro niño?». Don Javier miró a Toño, que observaba la conversación de lejos. Vio al niño como un niño asustado, que había perdido todo, y aún así ayudaba a los demás. Vio su valentía, la forma en que trataba a Daniela y cómo los animales lo seguían. «Sí», dijo don Javier, «estoy seguro». Don Fidencio cerró la carpeta y suspiró. «Está bien, don Javier. Si esa es la decisión, vamos a empezar los procedimientos legales. Va a haber mucho papeleo, investigación y entrevistas.
puede demorar meses. ¿Y mientras tanto? Preguntó don Javier. Mientras tanto, Toño se queda aquí bajo supervisión, desde que ustedes cumplan algunas condiciones. Él necesita ir a la escuela, tener un cuarto y cuidados médicos. Volveré la semana que viene para una inspección. Cuando don Fidencio se fue, la hacienda quedó en silencio. Toño seguía cerca del jacal, procesando todo. Don Javier se acercó a él, sin la hostilidad de antes. «Toño», dijo don Javier con la voz más suave, «necesito pedirte disculpas por haberte acusado, por haberte tratado mal y por no haber visto quién eres». Toño miró hacia arriba, confuso y esperanzado. «¿Quién soy?» Don Javier se arrodilló delante del niño. «Eres parte de esta familia, y si me dejas, quiero ser tu padre». Las lágrimas que Toño había aguantado rodaron por su rostro. Eran lágrimas de alegría. Alguien lo quería de verdad, no por pena, sino por amor. Renata se acercó con Daniela, y los cuatro se abrazaron en el patio de la hacienda, formando un círculo de afecto que curaba las heridas del pasado. Los meses siguientes fueron de transformación. Toño comenzó a ir a la escuela, donde impresionó a los maestros. Don Javier construyó un cuarto para el niño en la casa y aprendió a ser padre. Renata se convirtió en una madre completa, cuidando de 2 niños y organizando un jardín donde Toño plantaba vegetales. Pero la mayor transformación vino cuando el misterio de los poderes de Toño fue revelado. Un día, jugando en el desván, Toño encontró una caja con fotos antiguas. En una de ellas vio un rostro familiar. Era él mismo, o mejor dicho, alguien parecido a él. «¡Don Javier!», gritó Toño, corriendo con la foto. «¡Mire esto!». Don Javier examinó la foto. Era una imagen antigua de un grupo de trabajadores rurales frente al orfanato que quedaba donde hoy era su hacienda. «¡Madre Santísima!», murmuró don Javier volteando la foto. En el reverso estaba escrito: José Trinidad, 1994, 7 años. Toño leyó el nombre y recordó. «José Trinidad era mi padre», dijo él emocionado. «Mi madre contaba historias sobre cómo él había crecido en un orfanato». Don Javier entendió todo. Toño no había aparecido allí por casualidad. Él había vuelto a casa. Su conexión con la tierra, con los animales, con el lugar donde Daniela nació, era real. «Tu padre vivió aquí», dijo don Javier, admirado. «Esta tierra lo crió y ahora te trajo de vuelta». En las semanas siguientes descubrieron la historia de la familia de Toño. José Trinidad había sido criado en el orfanato y después había ido a la capital, donde conoció a la madre de Toño. Murió en un accidente cuando Toño tenía 4 años. La madre de Toño, sin recursos, murió de neumonía 3 años después. Toño quedó solo, sin saber de sus orígenes. «Es por eso que los animales confían en ti», explicó don Javier. «Es por eso que Daniela se calma. Esta tierra te reconoce como hijo». La adopción de Toño fue finalizada 6 meses después. Don Beto, el vecino que había hecho la denuncia, apareció para pedir disculpas. Don Javier lo perdonó. La hacienda prosperó, no por causa de poderes mágicos, sino porque Toño había traído alegría, propósito y amor. Daniela creció amada por su hermano, aprendiendo con él a ser gentil y fuerte. Toño nunca olvidó de dónde vino, pero nunca más dudó de su lugar en el mundo. Don Javier aprendió a ser padre. Su amor por Toño era diferente del que sentía por Daniela, pero era tan fuerte como. Renata se convirtió en el corazón de la familia, manteniendo a todos unidos y felices. Años después, cuando Toño decidió estudiar veterinaria, él miró la foto antigua y entendió que algunas historias son más grandes de lo que imaginamos. La hacienda se hizo conocida no solo por la prosperidad, sino por la historia de amor. Vecinos pedían consejos sobre animales, sabiendo que Toño los entendía.
Parejas buscaban a don Javier y Renata para saber cómo habían construido una familia tan fuerte a través de la adopción. Toño nunca se olvidó de la noche en que se refugió en el jacal y vio el nacimiento de Daniela. De aquella noche nació su familia. Y cuando Daniela preguntó cómo él sabía que ella era especial, Toño respondió que los milagros nacen del amor humano. La historia de la familia mostró que ni todos los huérfanos quedan solos, que ni todos los matrimonios arreglados son infelices, y que nunca es tarde para aprender. Las familias más fuertes son construidas por el amor, por el cuidado y por la protección. Y así, en aquella hacienda continuó a funcionar un hogar lleno de amor, probando que la tierra tiene memoria, que el amor encuentra su camino y que las mayores bendiciones vienen disfrazadas de tormentas.